Hermanos, esto es Tiempo con Dios del día 26 de julio y vamos a reflexionar sobre el pasaje del libro de los Hechos, capítulo 19, de los versículos 1 al 10. La palabra de Dios dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque nos das el privilegio de meditar en tu palabra. Habla nuestro corazón, queremos escuchar tu voz. Y que esta palabra tuya, Señor, venga y cumpla el propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de esta reflexión es En Éfeso. Y vamos a considerar 3 puntos en esta reflexión. El primero de ellos: en Éfeso, Pablo confirma a los creyentes. Número 2. En Éfeso, Pablo predica en la sinagoga y en la escuela de Tirano. Y número 3. En Éfeso, Pablo continúa su ministerio. Hermanos, vamos a considerar el primer punto. En Éfeso, Pablo confirma a los creyentes. Éfeso era la capital y el centro comercial principal de la provincia romana de Asia, que es hoy parte de Turquía. Era un centro de transporte marítimo y terrestre a la par de Antioquía en Siria y Alejandría en Egipto. Era una de las grandes ciudades también en el Mediterráneo. Y Pablo permaneció poco más de 2 años en esa ciudad de Éfeso. De allí Pablo escribe su primera carta a los Corintios para enfocar diferentes problemas que ellos estaban enfrentando. Más tarde, durante su prisión en Roma, Pablo escribió una carta a la iglesia en Éfeso, la epístola a los Efesios. Vamos a meditar, mis hermanos, que en Éfeso Pablo confirma a los creyentes. Su misión, después de haber predicado en esas regiones, era volver a estar con los discípulos, con los creyentes, para poderles confirmar en la palabra de Dios. Y cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso, se topa con estos discípulos. Y vemos la disposición de Pablo, seguramente que en aquel encuentro que tuvieron y en aquella plática con estos 12 hombres, que eran discípulos, eran creyentes, pero no conocían al Espíritu Santo. Y Pablo en aquella conversación se dio cuenta de la condición espiritual de estos creyentes. Es por eso que lanzó esta pregunta y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y empezó allí un diálogo entre Pablo y aquellos discípulos de Juan, como Apolos también era un discípulo de Juan, pero en Apolos había más conocimiento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y en estos creyentes estaba incompleto. Por eso Pablo se dedicó a confirmarles en la palabra de Dios, empezó a ministrarles de tal manera que ellos tuviesen
o comprendiesen completamente el mensaje de Dios, que no se quedaran incompletos, que ellos también pudieran experimentar el poder del Espíritu Santo en sus propias vidas para poder, como verdaderos creyentes, también cumplir con la misión que Dios les había dado. Y en aquella región de Éfeso se necesitaban más creyentes con un testimonio verdadero, impactante, en medio de una sociedad completamente perdida. Y allí estaba Pablo confirmando a estos creyentes. Hermanos, nosotros también debemos indagar cómo se encuentran aquellas personas que vienen a nuestras congregaciones. Debemos saber, debemos entender cuál es la posición espiritual que éstas tienen o con la cual ellos llegan a una congregación. Y debemos interesarnos también para que ellos sigan creciendo y madurando, para que en un momento determinado también ellos puedan ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. ¿Cuánta falta nos hace el poder interesarnos en nuestros congregantes, en aquellas personas que vienen a nuestras congregaciones? Hermanos, esto es determinante y los tiempos que estamos viviendo lo ameritan, que podamos confirmar a los creyentes en la palabra de Dios. Número 2, en Éfeso, Pablo predica en la sinagoga y en la escuela de Tirano. Cuando Pablo entra en la sinagoga en aquella ciudad de Éfeso, Pablo habla con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo a aquellos judíos acerca del reino de Dios. Pero dice la palabra que ellos se endurecieron y no creyendo y maldiciendo el camino delante de la multitud, Pablo tuvo que tomar una decisión de abandonar aquella sinagoga. Esto lo hemos visto constantemente en los lugares donde Pablo estuvo predicando la palabra. Los judíos se rebelaban contra él, contra las cosas de Dios. Se rebelaban, no creían la palabra de Dios o la palabra que Pablo les estaba predicando. Había oposición, pero Pablo no desistió. Él siguió, él continuó predicando el evangelio. Éfeso tenía la oportunidad que Dios les estaba dando en ese momento, pero los judíos la estaban desaprovechando, se estaban ellos concentrando en sus propias filosofías o en sus propias creencias. Y Pablo tuvo que salir, tuvo que abandonar aquella sinagoga. Qué lamentable y qué triste cuando las personas se resisten a escuchar el mensaje verdadero de la palabra de Dios. Y ellos se enfocan en cosas terrenales, materiales, creencias equivocadas por mucho tiempo, por muchos años. Qué triste y qué lamentable es esto. Pero nosotros tenemos que continuar, tenemos que seguir adelante. Pablo tuvo que salir, sí, de aquella sinagoga, pero juntó a aquellos creyentes que sí estaban dispuestos y estaban ansiosos de saber más. Y lo lleva a aquella escuela de un tal Tirano. No sabemos más acerca de este hombre, pero sabemos que era un creyente y le dio a Pablo la oportunidad de que él viniera a aquella escuela y trajera a aquella gente, invitara a aquella gente que tenía hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Y ahí estaban, seguramente era una escuela de filosofía, pero este tirano le dio la oportunidad a Pablo para que él predicara la palabra en su escuela. Y estaban utilizando el tiempo de descanso de la escuela. Entre las 11 y las 4 de la tarde, cuando la gente salía a descansar, era el momento, la oportunidad que Pablo tenía para seguirles ministrando con la bendita y poderosa palabra de Dios. Pablo sabía cómo seguir hacia adelante por la dirección que el Espíritu Santo de Dios le daba. Él no se quedó con los brazos cruzados después de que en la sinagoga no quisieron entender, no quisieron aceptar el mensaje. Pero Pablo sabía por la guianza del Espíritu Santo hacia dónde ir y fue llevado a esa escuela donde Pablo pudo seguir predicando. Y número 3, en Éfeso Pablo continúa con su misión. Dice que se quedó por espacio de 2 años todavía en aquella ciudad. Y siguió cumpliendo su ministerio, el ministerio
al cual Dios lo había llamado. Seguir hacia adelante, aún en medio de la oposición. No podemos detenernos. Si hemos recibido el llamado de Dios, tenemos que avanzar hacia adelante en el cumplimiento de esta tarea. Y que lo hagamos con gozo, con alegría, que lo hagamos con dedicación, que lo hagamos con la responsabilidad y el compromiso que tenemos con nuestro Señor, pero sabiendo que su presencia estará con nosotros, que el Espíritu Santo de Dios nos dará las palabras necesarias, las palabras que tenemos que transmitir, y nos guiará y nos llevará en victoria, como lo hemos venido diciendo. Hermanos, donde quiera que nos encontremos, cumplamos con esta misión. Pablo lo hizo allá en Éfeso y confirmó a los creyentes en aquella ciudad, pero también predicó en la sinagoga y en la casa de este tirano. A él no le importó que los judíos lo hubiesen rechazado ahí en la sinagoga. Él continuó con su misión, con la misión que Dios le había encomendado. De igual manera, hagámoslo tú y yo, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por tu bendita palabra, que ésta cumple el propósito en nuestros corazones y nos lleve a obedecer solamente el llamado que tú nos has hecho en relación a esta misión, a esta tarea, y que lo hagamos con eficacia en el nombre y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan un bonito fin de semana. Amén.